ofrecer Buenas por el noches. descanso de nuestros hermanos Sara María Lomelí y María y Ernesto Figueroa. En acción de gracias para que Dios bendiga a Esther Vázquez y familia, Vargas y familia, Luz María y familia, la familia Mireles, Iker y familia y Rosa Marínez. Por la salud del padre Juvenal, de Guadalupe López y Francisco Gómez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a prepararnos a esta Santa Misa, pidiéndole humildemente perdón a Dios Señor por todas las veces que le hemos fallado. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por esa ruega Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amen, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios y Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concede a los que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, Eternamente. Porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. te alabaré, Señor, eternamente. Eterno. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por esto eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos. Y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que regocija mucho, nada le sobra. Al que recogía poco, nada le falta. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuente. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga,
Vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. A veces recurrimos a Dios para que nos haga un milagro. Yo quiero analizar en el Evangelio de hoy cómo aquella mujer enferma oyó hablar de Jesús. Indudablemente que después de que oyó, lo buscó. Y una vez que lo encontró, se hizo entre la gente, empezó a avanzar, quizás con muchos obstáculos. Había tanta gente alrededor de Jesús, pero a ella no le importó. Fue abriéndose paso entre la gente y llegó con Jesús y lo tocó. En ese momento, dice, Jesús curó a aquella enferma. ¿Por qué? Porque Jesús dice, salió una gracia de salvación, de sanación hacia alguien. Llamó a la mujer. ¿Para qué? Para decirle la otra parte importante. Dice, tu fe te ha sanado. Desde luego, ¿quién lo había sanado a la mujer? Cristo. Salió esa gracia de sanación hacia la mujer. Todos los milagros los hace Cristo. Pero sí se necesita esa acción de la mujer. Oye, escuchar que Jesús es poderoso. Buscar a Jesús y vencer los obstáculos para acercarse a Jesús. Y ahí es donde se realiza un milagro. Porque a veces además le pedimos al Señor el milagro, pero no hacemos nada nosotros. No, yo nomás me acuerdo hasta de ese dicho de nuestros abuelitos, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que acercarnos a Jesús, venciendo los obstáculos, y Jesús hace el milagro que nosotros le pedimos. Que no sea nada más pedirle y ya, y no hacemos nada nosotros. No, tenemos que hacer nuestra parte nosotros, vencer los obstáculos para llegar a Cristo, y Cristo va a hacer lo que nosotros le pedimos. Esos milagros los realiza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es realmente esa gran confianza que podemos tener en Él. Después lo repite todavía el Señor, cuando le dicen que ya la hija de Jairo había muerto, y le dice a Jairo, tú no te preocupes, tú simplemente ten fe, y vamos, a ver, iba con Cristo. Entonces el Señor le dice, tú ten fe, ten confianza en mí, yo te lo estoy diciendo. Por eso yo quiero que ahora meditemos realmente en ese otro aspecto de la fe. Nosotros queremos que Dios nos haga un milagro, tengamos esa gran confianza en que nos lo va a hacer, y acerquémonos a Cristo, venciendo los obstáculos que la vida nos pone a veces, para estar junto con Cristo, y Cristo realizará aquello que nosotros necesitamos y le pedimos. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en nosotros, Dios Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, desde todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y que entra, no crea, de la misma naturaleza que el Padre, Padre, todo y hecho. fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del del cielo. cielo. y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa crucificado en tiempo de Poncio Pilato, Padeció, fue sepultado, y resucitó el día según las Escrituras, Y subió al cielo. cielo, y está sentada sentada a la a derecha del Padre. Y y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos y su y reino su no reino tendrá No fin. tendrá fin. Creo en en el el Espíritu Santo, Señor, Señor, Dador de vida, que que procede del Padre y del que Hijo, con que con el Padre y el y Hijo del recibe Hijo recibe alabanza y gloria y y que que habló habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es Santa, católica y apostólica. Confieso que yo soy el bautismo para el perdón de los pecados. espero y la espero resurrección la de los resurrección muertos y de la los vida del mundo y la vida del futuro. Amén. mundo futuro. Amén. Vamos a orar, hermanos, a Dios y por toda la Santa Iglesia. Y por su santidad Francisco, roguemos al Señor Te rogamos, Señor. para que Dios le conceda el eterno descanso a tus hermanos Sara María Lomelí, María y Ernesto Figueroa. Roguemos al Señor Te rogamos, Señor. para que Dios bendiga a nuestros hermanos Esther Vargas y familia, Luz María y familia, la familia Mireles, Iker y familia, y Rosa Marínez. Roguemos al Señor Te rogamos, Señor. para que Dios le conceda la salud del Padre Juvenal, a Guadalupe López y Francisco Gómez. Roguemos al Señor Te rogamos, Señor. por todos nosotros, para que por la fe y las buenas obras podamos alcanzar la salvación eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, escuchen nuestras peticiones que se lleven a cabo para tu mayor gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la santificación de nuestra Santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, tonto y que seamos agradecidos, y aunque las bendiciones de aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo. Es el Señor Dios del universo. universo. Lleno De la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito bendito viene En el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones, enviando sobre ellos su Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Tú me lavas, me limpias, tú me para que yo te Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, sus obispos auxiliares, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto de Dios a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase Tu tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos Danos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concede la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a su esposa: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia. Y confiando tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por todos los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Santo Espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz La paz del Señor esté con todos ustedes. esté contigo. La paz del Señor esté contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Ten piedad Piedad de de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya bastará para sanar.
El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración eucarística ha terminado. Gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz domingo, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Buen domingo, buenas